buenas, hoy vamos con más historias variadas de Reddit. Y la primera historia se titula: La prima mayor exigió su herencia después de la muerte de nuestra abuela. Ella grita como un alma en pena cuando le digo que no, y le digo que ya la tiene. La publicación será un poco larga, pero pensé en compartirla. Para el contexto, mi abuela materna es la que falleció y mi hermana y yo siempre la llamábamos por la palabra portuguesa para abuela, babo o bo. Mi madre biológica es la segunda hija de Bo y la más joven, con una brecha de 12 años entre mi tía y mi madre. Como resultado, mis primos de esta tía son mucho mayores que yo, ya que pasé una buena parte de mi infancia como la niña de las flores en sus bodas. La prima del cuento es mi prima H, 15 años mayor que yo. Dada la diferencia de edad, mi Bo estaba muy involucrada con mi hermana y yo, así como sus bisnietos de mis primos mayores. Estaba muy cerca de Bo y todavía digo que ella fue mi primera mejor amiga en este mundo. A medida que envejecía, la salud de Bo empeoró y cuando yo estaba en la escuela secundaria, ella tomaba oxígeno las 24 horas del día para su enfisema. Cuando éramos niños, tenía documentos redactados como un testamento, apoderados de atención médica y otros, por si acaso pasaba algo, pero no podíamos firmar porque teníamos menos de 18 años en ese entonces. Con la excepción de que quizás 3 personas, la mayoría de la familia de mi madre son adictos, enormes, que se niegan a recibir ayuda. Bo no confiaba en nadie más que en mi hermana, en mi primo Steve y en mí. Y tan pronto tuvimos la edad suficiente, Bo nos pidió que la lleváramos para actualizar estos documentos. Bo nombró a mi hermana y a mí en los documentos actualizados y un profesor de la escuela también revisó los nuevos documentos conmigo, así que los entendí a fondo. Steve estaba recién casado, esperaba a su primer hijo y estaba renovando su nueva casa para que Bo no quisiera estresarlo más. Siempre que era necesario tomar una decisión en nombre de Bo, mi hermana y yo lo incluimos, y como alguien mayor que nosotros, lo admirábamos. Su hermana H era una adicta de pleno derecho, además de tener derecho y ser snob. Su esposo, ahora ex, es dueño de su propio negocio de albañilería y les fue bien. Pero cuando yo estaba en la secundaria, ella de alguna manera logró robar $10,000 de los ahorros de Bo y abrir una tarjeta de crédito a nombre de Bo. Estaba enojada. Mi Bo estaba devastada porque H le hizo esto. Avance un poco. Durante mis 20 años, recibo noticias de que mi Bo tiene un caso grave de neumonía y estaba hospitalizada. Durante mis vacaciones escolares de invierno pasé todos los días con ella y el médico me dijo que será dada de alta al día siguiente porque está mejor. Regreso a la escuela al final del receso y recibo una llamada 2 días después de mi hermana. En resumen, Bo tuvo un mal giro después de alta y no parece que vaya a sobrevivir. Corrí de regreso a casa, lo que fue un viaje de 2 horas tomó tal vez 90 minutos. Llegué a tiempo para despedirme, entré, tomé su mano y le di un último beso en la mejilla. Murió unos 10 minutos después. Mientras todos estábamos en el ascensor saliendo, H pregunta a Steve, a mi hermana y a mí por qué éramos las únicas personas con las que el equipo de atención hablaba en privado. Nos encogemos de hombros sin ánimo de quejarnos. Mi hermana y yo nos ponemos manos a la obra para organizar los detalles del funeral velatorio. La iglesia de Bo tiene un hermoso monumento para ella y después de que regresamos a la casa de mi hermana, H comienza a hacer tonterías de nuevo. Ella había estado fisgoñando y se enteró de que mi hermana y yo fuimos nombradas como responsables y herederas, y yo como la principal. Se lo confirmó a H, y ella leyó también algo sobre el testamento y que yo era la albacea. Ella comienza su maldito y titulado acto Karen cuando confirmó que el testamento es correcto. H dice: ¿por qué tú de todas las personas eres solo una niña? Yo digo: tengo 22 años, no 5. Me eligió porque no confía en la mayoría de la familia. H dice: como sea, solo dame lo que Bo me dejó y miré, y también tomaré lo que ella dejó para mis hijos. H tiene 2 hijos llamados Courtney y Cody. A mi hermana, Courtney, y a mí nos dejaron un collar y un anillo a cada una y un poco de dinero. Cody obtuvo aproximadamente $9,000 a $10,000, ya que no obtuvo mucho en el camino de las cosas heredadas. Bo no pensó que fuera una joya de mujer. Sin embargo, también me dio su antiguo anillo de compromiso para que lo guardara hasta que una de ustedes se comprometiera y lo quisiera. Mi hermana dice: ¿de qué estás hablando? H dice: dame mi dinero y la mierda de mis hijos. Mi hermana dice: no puedo. H dice: ¿por qué? Mi hermana dice: bueno, si leyeras todo, sabrías que no obtuviste nada. H dice: ¿por qué? Mi hermana dice: porque Bo dijo que ya tienes el tuyo cuando le robaste su identidad y sus ahorros para la jubilación. H dice: como sea, entonces dame la mierda por mis hijos. Mi hermana dice: no puedo. Bo me hizo prometer que no daría nada a nadie más que a las personas enumeradas. No puedo darle la herencia de mi hermana para que se las des. Va directo a él. Chicos, H está cerca de los 40 y hace un berrinche en el camino de entrada y llama a los policías. Intenta decir que robé todo y la agredí. Le salió por la culata. Los policías revisaron toda nuestra información y H tenía órdenes de arresto en 3 estados. Simplemente no puedo.
también quería que le pagara la fianza. Le dije que golpeara arena. Agregando, todo esto sucedió hace unos años y me encontré con mi antigua maestra que conocía la situación ya que era amiga de Bo desde que eran niñas. Me acordé de esta situación cuando la amiga de Bo y yo tomamos un café juntas después de encontrarnos. Fin de la historia. Me sorprende que Bo no haya presentado cargos en su contra por robar su identidad y dinero. Ahora seguimos con la siguiente historia que se titula El profesor de la clase de orquesta está equivocado. Un poco de trasfondo. Estuve en el Royal Air Force, Reino Unido, como ingeniero durante 12 años. No es muy conocido, pero hay trabajos voluntarios que puedes realizar junto con el principal si cumple con los requisitos. Un ejemplo de uno es Mountain Rose y otros es Voluntary Bandsman. Yo era uno de los últimos. La Royal Air Force tiene un oficio de barman, pero yo no estaba lo suficientemente calificado para ese puesto. Había estado en brass bands antes de unirme y tocaba principalmente instrumentos de gama baja, dependiendo de lo que la banda necesitaba. Según los requisitos, haríamos desfiles, conciertos y tocaríamos para invitados VIP. Debido a mi cuerpo no tan pequeño, generalmente terminaba llevando una tuba en el desfile, más que los otros instrumentos inferiores. También ayudé a la comunidad, reemplazando a las bandas locales, pero nunca fui permanente debido a mi mudanza y mi función principal de ingeniería. Ahora la historia. Regresamos a mi ciudad natal, que dejé para unirme a las fuerzas. A mi hijo de 11 años le gustaba la música, principalmente la guitarra, ya que había ido a clases en la escuela y quería hacer música como asignatura en el futuro. El profesor de música dijo que necesitaría aprender un instrumento orquestal junto con una guitarra si quería un papel musical serio en el futuro, por lo que le dieron una trompeta para tocar. Con la escuela y yo enseñándole, le dijeron que era lo suficientemente bueno para comenzar en la sección inferior de la orquesta de varias escuelas. Aquí es donde la diversión comienza. Como yo también era músico, me quedé atrás mientras otros padres se iban y volvían a recoger a sus hijos. Ahora bien, esta era la banda de principiantes. En los últimos tiempos, todos los padres querían que sus hijos sean los mejores solistas del mundo, lo que significaba que los instrumentos más grandes no tenían muchos jugadores. Aquellos que lo hacen progresan rápidamente a la orquesta senior, incluso en el comercio de Barsman. Fue muy difícil reclutar intérpretes de instrumentos bajos debido a esto, y está empeorando. Realmente muy triste. De todos modos, todos los alumnos tuvieron que ir a un armario para recoger un atril y fue donde noté 2 tubas en sus estuches. Son incómodos para que los alumnos lo traigan en el transporte, por lo que alguien de la orquesta en algún momento habría comprado repuestos y guardado para que los usen los alumnos. Fuimos al ensayo y estaban luchando. El problema era que no había instrumentos de bajo ni percusión, por lo que no había nada para los alumnos que pudieran usar como referencia cuando tocaban, por lo que todas las secciones iban a su propio ritmo. Sonaba horrible. En esta etapa lo anoté y me fui. La semana que viene hicimos lo mismo, pero tuve una idea. Entonces comienza el trato que tuve con este maestro. Me acerqué al profesor con derecho mientras abría el armario para los alumnos. Esta es la forma en que fue. Yo digo, hola, me di cuenta de que tuvo un pequeño problema de sincronización la semana pasada. Sé tocar tuba y si me dejas prestar uno de tu armario, tocaré con los alumnos para mantenerlos en el tiempo. El profesor con derecho dice, no vas a perder el tiempo con nuestras tubas. Yo digo, ¿por qué no? Soy un tocador de tuba y me acabo de unir a una banda local. El profesor con derecho dice, no me mientas. Llevo aquí 10 años y conozco a todos los músicos de tuba por aquí. Nunca te había visto antes y no eres uno de ellos. Yo digo, es porque acabo de dejar del Royal. El profesor con derecho dice, no me importa, estás fingiendo en ser un músico de tuba para poder estar más cerca de tu hijo, tocando. Yo digo, pero los músicos de tuba se sientan a una distancia considerable. El profesor con derecho dice, no eres un músico de tuba y solo se te permitirá observar. Mi decisión es definitiva. Se había vuelto más fuerte y condescendiente con cada frase, así que lo dejé así y volví a escuchar a la orquesta. Ahora se acerca el final del curso y la orquesta tenía el concierto obligatorio. Me senté y observé cómo pasaban por cada grupo, desde principiantes hasta mayores. Una cosa que noté fue que había jugadores adultos entre los niños principales e instrumentos de bajo más bajos, como había intentado explicarle al profesor con derecho. Me había unido a una banda de música local en tuba. Al mirar a través de los que tocaban, noté una cara familiar. Era uno de mis compañeros de la banda a la que me acababa de unir. Las bandas normalmente tienen 4 músicos de tuba y tuve la suerte de conseguir un puesto vacante. Ahora puede ver cómo va esto. El concierto terminó y me acerqué a mi compañero de tuba. El profesor con derecho me notó y decidió ver qué estaba haciendo. Siguió la siguiente conversación. Yo digo, hola amigo, no esperaba verte aquí. El amigo dice, hola, ¿qué haces aquí? Yo digo, solo vine a ver a mi hijo tocar la trompeta. El profesor con derecho le dice a mi amigo, hola, es un placer verte aquí. ¿Disfrutaste ayudándonos? Mi amigo dice, sí, pero si hubiera sabido que mi amigo estaba aquí, podría haber tocado en mi lugar. El profesor con derecho, pareciendo avergonzado ahora, dice, ¿perdón?
Mi amigo dice: sí, mi amigo acaba de unirse a nuestra banda después de estar en el rap durante 12 años como barman voluntariamente. Es muy buen músico de tuba. Nuestro barman lo ha puesto como nuestro nuevo solista de tuba, ya que acabamos de perder al anterior. Ha ayudado a algunas bandas de música de renombre durante su tiempo en las fuerzas. El profesor con derecho se vuelve rojo brillante. Me mira sonriendo, una especie de susurro y ¡oh mierda! Cuando se dio cuenta de que se había equivocado enormemente, se alejó para hablar con otra persona. Todavía voy a los ensayos de orquesta 2 años después. El profesor con derecho me evita a toda costa y ni siquiera me mira. Otro maestro me pidió que ayudara ahora y el profesor con derecho simplemente ordena la música ahora mientras me siento y toco una de esas tubas de armario. Incluso he tocado en 2 conciertos desde entonces. La mirada de vergüenza del profesor con derecho mientras toco me hace sonreír cada vez que lo pienso. Tenemos un dicho en el mundo de la ingeniería: no asuma, verifique. Si tan solo el profesor con derecho hubiera tomado ese consejo, fin de la historia. Cosas de la vida real. Jamás no creen y cuando hay evidencia, les da igual. Ahora vamos con la siguiente historia que se titula: solo te pagaré tu salario si haces lo que quiero. Hola, esta es una especie de seguimiento de mi última publicación, pero no te preocupes, te daré el contexto adecuado. Entonces, solía trabajar en una escuela de inglés aquí en Brasil. Y sí, sé que mi inglés no es el mejor, pero solo enseña a principiantes, así que fue lo suficientemente bueno. Bueno, esa escuela era una pesadilla, no les importaba el bienestar de los maestros. Lo único que querían era el dinero del alumno. Por la forma en que nos trataron, decidí irme. Le dije que me quedaría 2 semanas más para que pudieran encontrar un nuevo maestro para reemplazarme. Todo iba muy bien y rápidamente encontré un nuevo trabajo cuando todavía quedaba una semana más allí. Decidí trabajar en ambos lugares ya que era temporal. Me fue bien hasta que encontraron más de 500 páginas de tarea que el último maestro de mi alumno no corrigió. Para algún contexto, tenía una especie de política de que tienes que continuar el trabajo que otro maestro ha dejado atrás. Respiré hondo y me llevé los papeles a casa. Corregí algunos, pero me cansé mucho. Decidí llamar a la escuela para decir que no podía hacerlo, y me dijeron que era mi responsabilidad y que le dirían al estudiante que no quería hacer mi trabajo y más amenazas como esa. Tuve un ataque de pánico. Era mi primer trabajo y tenía miedo de que hablaran mal de mí por todo el pueblo. En ese momento comencé a apresurarme a través de los papeles. Ni siquiera los estaba leyendo correctamente, solo para que pareciera terminado. Sé que fue un gran error de mi parte, pero realmente no sabía qué hacer. Solo lo di todo y me fui. Todavía tenía que volver allí para que me pagaran por las clases que di ese mes, y ahí fue cuando empezó el problema. Vieron un montón de errores en esos papeles y uno de mis jefes llamó para decir que no me pagarían ese mes por eso. Empecé a entrar en pánico aún más fuerte. Su excusa era que tenían que contratar a otro maestro para corregir los errores. Por el momento solo hice una excepción, pero luego lo pensé y me pegué. Me pagaron por cada clase. No me pagaron por el tiempo que dediqué a corregir la tarea. Y ahí estaba su política. El nuevo maestro debía continuar con el trabajo del anterior. No contrataron a un maestro para hacer eso, simplemente pasaron el trabajo al nuevo. No pagaron un centavo por ese trabajo. Y sí, me comuniqué con el nuevo maestro. Me enojó tanto que fui allí y les dije que no me iría sin que me pagaran por mi trabajo. Bueno, me pagaron solo el 70%. Estaba tan tonto y asustado que simplemente lo acepté. Realmente no debería, pero desafortunadamente lo hice. Fueron realmente deshonestos e irrespetuosos. Fue una experiencia terrible. Todo eso por conseguir 15 reales, unos $3 la hora. Fin de la historia. Una lección de vida, supongo, ya que fue tu primer trabajo. El miedo a las repercusiones apesta, saber que podrían afectar tu próximo trabajo. Mira el lado positivo, al menos tienes un trabajo mejor. Felicidades. La siguiente historia se titula Un Ken se queda con el asiento del avión robado con divertidos resultados. En ese momento trabajaba para una empresa que tenía su oficina central en Londres. Con frecuencia viajaba allí para reuniones. Cualquiera que viaje fuera de Londres un viernes le dirá que las estaciones del tren y los aeropuertos están muy ocupados, así que en este viernes en particular, el aeropuerto de Heathrow estaba lleno debido a algunos retrasos en los vuelos causados por ataques de ATC. En la sala de embarque, personas que habían estado allí durante horas estaban sentadas en el suelo ya que no quedaban asientos. Estaba tan lleno que era difícil moverse. Con poca información sobre la hora de salida de nuestro vuelo, todos estaban al menos un poco estresados. Así pasan las horas y finalmente escucho que mi vuelo está abordando. Cuando llegué a mi asiento, que es probablemente el peor asiento del avión, en la parte de atrás justo al lado de los baños, había un tipo de unos 30 años con traje sentado allí. Llamé su atención y le expliqué cortésmente que estaba en mi asiento. Inmediatamente espetó, así que ya estoy aquí. Luego volvió la cabeza y simplemente no me miró. No queriendo armar un escándalo, le sugerí que me dijera en qué asiento debería haber estado para que yo pudiera sentarme allí. Él espetó, mierda, este es mi asiento.
En este punto, dos damas borrachas generosamente divididas abordaron y se sentaron en los asientos de enfrente. Eran muy ruidosas y obviamente no se preocuparon por lo que otros pensaran sobre sus bromas borrachas. En este punto, una azafata me vio de pie, luciendo un poco perdida, y se acercó para ver si podía ayudarme. Le expliqué que el tipo tiene mi asiento y solo estoy tratando de que me diga su número de asiento para poder sentarme allí. La azafata sonrió y le pidió al tipo su boleto, luego me mostró su asiento, que era un asiento cerca del frente con espacio adicional para las piernas y una pareja de ancianos agradable para sentarse al lado. Mi vuelo fue relajante, pero de vez en cuando podía escuchar a esas dos grandes damas borrachas tratando de hacer que el tipo contara con ellas y menospreciarlo cuando él no quería. Gracias por la mejora de asiento, compañero. Fin de la historia. Ahora, ¿por qué diablos quería ese asiento si el otro tendría más espacio para las piernas? ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.